Mujeres, feliz día. Espero que las inviten a almorzar, que las inviten a un buen café. Bueno, que hoy sea un día de esos en los que el mundo hace honor a ustedes, ¿vale? Estamos terminando la serie esta mañana, la serie Citas Divinas. Y el tema de hoy, la verdad, es un tema que me encanta. Es tal vez uno de los temas o el tema más tierno de toda la Escritura. Y tiene que ver con el texto, un texto muy pequeñito en el que Jesús pasa un poco de tiempo, o mejor, hace una pausa y interactúa con un grupo de niños. ¿Cuántos se conocen la historia? Cuando Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí, genial. Es una historia muy conocida. Sin embargo, a veces, como ocurre con tantos textos, lo pasamos a la ligera. Y la verdad es que cuando hacemos eso nos perdemos de lo más importante, nos perdemos de una joya. Y mi deseo esta mañana es que nosotros vayamos un poquitico más a fondo en el texto, que ojalá nos podamos sumergir en su palabra y que encontremos algo nuevo que dé consuelo, que dé aliento a nuestras vidas. Ahora, quiero comentarles rápidamente tal vez una de las razones por las que esta escena de Jesús con los niños me encanta. Y cuando leo la escena me hago la pregunta, ¿quién tendría la sabiduría, el poder para salvar al mundo y a la vez ser tan tierno como para llamar la atención de un niño? ¿Pueden pensar en alguien así? Ustedes conocen personas que son tremendamente amables, son unas excelentes personas, sin embargo no toleran los niños, ¿sí? Conocemos varios, tenemos muchas personas así. Es difícil tratar con los niños. Pero Jesús, siendo el hombre que fue, siendo el mismo Dios en persona, con todo el poder que tenía, la sabiduría, el conocimiento, amó los niños e hizo una pausa para interactuar con ellos. De hecho, los hombres importantes de nuestra época andan bastante ocupados. ¿Ustedes han notado que socialmente, entre más importantes son las personas, menos tiempo tienen para pasar con sus hijos? ¿Es verdad o no es verdad? Ocurre. Y muy seguramente Jesús hubiese tenido la excusa para haber dicho, mira, tengo otros asuntos más importantes que tratar antes que dedicar un poco de mi tiempo a estos chicos. Ahora, esta mañana básicamente quiero tratar con dos preguntas, y la primera es ¿qué veía Jesús en los niños? Y la segunda es inversa, ¿qué veían los niños en Jesús? Así que quiero invitarles a que me acompañen en un momento de oración y entramos en materia. ¿Les parece? Mi Señor, muchas gracias porque nosotros podemos sumergirnos en tu palabra, sumergirnos en ti, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia y sentirnos como no nos podríamos sentir en ningún otro lugar. Gracias, Señor, porque en ti podemos sentirnos amados, protegidos, como se sintieron esos niños aquella vez en tus brazos. Los autores bíblicos no nos dicen mucho más de eso, pero no hay que ir muy a fondo para entender que tenías la ternura y la delicadeza para llamar la atención de un niño, de tal manera que quisieran estar en sus brazos. Y mi Señor, cuando pienso en eso, pienso en las muchas ocasiones en las que tú has deseado justamente eso conmigo, independiente de hace cuánto te conozco, cuántos años llevo en la iglesia, qué tanto he leído tu palabra, cuántas experiencias he tenido. Independiente de todo eso, tu anhelo, Señor, sigue siendo el mismo, que nosotros amamos estar tan cerca de ti como lo amaron aquellos niños esa vez. Así que, Rey, te ruego que a través de tu palabra nosotros podamos experimentar mucho más cercanía contigo, que nos sentimos abrazados, pero que amamos estar en tus brazos, que amamos estar cerquita de ti, caminando de tu mano. Ponemos en tus manos este tiempo, guíanos a través de tu palabra, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén.
Ok, quiero hacer un recuento rápido de lo que ha sido la serie hasta aquí. Como lo mencioné, hoy estamos terminando. Ustedes en sus boletines tienen al comienzo como unas conclusiones, así que pueden tomar algunos apuntes de lo que voy a mencionar. La primera charla, estudiamos la historia de Jesús y Zaqueo. ¿Recuerdan el pequeño hombre del árbol? Si ustedes no lo recuerdan, los niños sí. Espero que ustedes también lo tienen muy, muy presente. Jesús y Zaqueo. Y dijimos acerca de Zaqueo que si se tratara de llamar la atención de Jesús, no habría sido necesario subir a ese árbol. De hecho, la razón por la que Jesús estaba ahí, justo en ese momento, en ese lugar, es porque había agendado desde antes de la eternidad una cita con Zaqueo. Una cita divina, justo como la organizó y se dio esa cita con cada uno de nosotros alguna vez. También dijimos que Zaqueo despertó los celos carnales de la multitud, ¿recuerdan? Que toda la gente decía, pero ¿cómo es posible si Zaqueo es un pecador? ¿Cómo es posible que Jesús escoge la peor persona? ¿Para qué? ¿Para hablar? Tal vez hablar largo y tendido, porque esa noche Jesús se hospedó en casa de Zaqueo. Eso es genial acerca de esa historia. Luego pasamos a la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana, otra mujer pecadora con mucho pecado que quizás solía andar sola para evitar ser escarnecida. Esa era tal vez una de las razones por las que Jesús se encontró con ella a solas. ¿Por qué no estaba con otras mujeres? ¿Por qué no habían otras personas alrededor? ¿O es posible que muchas mujeres también la evitaban para ser catalogadas igual que ella? O sea, era una mujer con un historial bastante complicado. Y de hecho, a esta mujer le sorprende cuando Jesús le cuenta toda la historia de su vida, aún cuando ella, ¿recuerdan? Había intentado irse por las ramitas para no desnudar su corazón, tal vez por el temor a ser juzgada. Ahora, eso nos identifica con ella. Muchos de nosotros tenemos miedo a abrir nuestro corazón porque alguna vez hemos sido juzgados, hemos sido criticados, hemos sido señalados, a tal punto que tenemos miedo y casi que terminamos apartándonos de la sociedad, de nuestro grupo cercano, de familia, incluso de la iglesia. Por otro lado, ¿recuerdan ustedes lo que hizo esta mujer después de que Jesús conversó con ella? ¿Qué hizo? Se fue a su lugar, a su entorno, a su comunidad, y dice que aquella ocasión muchas personas vinieron a Jesús. Y recuerdan que dijimos acerca de eso, que es como si ese día, a través de o después de que Jesús tiene la conversación con esta mujer, es como si en el calendario divino muchas X hubiesen sido puestas porque muchas citas se dieron a cabo ese día. Lo que hizo la mujer samaritana es lo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo. Sin embargo, hay algo importante ahí. El nivel de relación que nosotros tenemos con Jesús, el nivel de nuestras conversaciones con Él, es proporcional a lo que compartimos con otros. ¿Sí me hago entender? Si mis conversaciones y mis tiempos con Jesús son tan llanos, son tan ligeros, pues ¿qué vamos a tener que compartir con otros? Es proporcional. Y la mujer samaritana hizo exactamente lo que es correcto. ¿Sí? Eso es redundante, ¿cierto? Exactamente correcto. Pero hizo lo que debía hacer. Luego pasamos a Jesús y Nicodemo. ¿Recuerdan alguna particularidad de Nicodemo? A mí me respetan. ¿Cómo así que fariseo? Nicodemo era un fariseo, no cualquier fariseo, era uno que mandaba dentro de los fariseos, o sea, era un fariseo de élite. ¿Recuerda que hablamos eso? Dentro del rango más alto estaba él, era un hombre muy respetado dentro de ese grupo que había alcanzado mucho poder, no solamente religioso, sino también político, en el siglo I o en el contexto en el que Jesús desarrolló su ministerio. ¿Recuerdan a qué momento fue Nicodemo a Jesús? En la noche.
Y dijimos que habían varias razones, pero quizá la principal por la que Nicodemo se acercó a Jesús de noche es porque tenía miedo de ser visto por sus amigos. Y es el típico caso del hombre y la persona que dice, me interesa Jesús, me interesa la iglesia, pero no lo suficiente. ¿Sí? La verdad es que los tiempos en la iglesia me encantan, pero no lo suficiente para sacrificar un tiempo en familia. No lo suficiente para sacrificar una salidita de ciclovía o ciclorruta con mis amigos. Y no estamos diciendo que eso es malo, ¿sí? Estamos hablando de prioridades. Y para Nicodemo pareciera difícil acercarse a Jesús y cerrar la puerta de su antiguo grupo. Es como si quisiera en una primera instancia estar en los dos bandos, como que no rechazo completamente eso porque de pronto con Jesús no me va muy bien. ¿Sí me hago entender? Todos de alguna manera hemos tenido ese tipo de luchas, tal vez algunos de nosotros todavía las tenemos, pero ahí está Nicodemo. Lo interesante con Nicodemo es que al final de la escritura, incluso en el momento en que Jesús ya ha sido crucificado, algunos de sus discípulos ya no están en la escena principal. ¿Saben quién aparece ahí? Nicodemo. Y aparece defendiendo a Jesús en público, a la luz del día. El hombre que había conocido, ¿a qué horas? En la noche. Tenía temor, tenía dudas. Es normal. Pero si Nicodemo, después de esa primera conversación, no hubiese pasado tiempo con Jesús, ¿cómo habría podido defenderlo luego? No tenía sentido. Y por eso usted y yo, una vez que conocemos a Jesús, no tenemos que dejar las cosas ahí. Tenemos que ir cada vez más y más profundo. Y eso es lo que están haciendo los chicos arriba. Y eso es lo que cantaron hace un momento aquí abajo. No basta con leer la escritura, con escuchar el audio y ya todo está solucionado. No. Hay que tratar de sumergirnos en su palabra, porque así conoceremos más a fondo a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y luego pasamos a Jesús y Bartimeo. Esa es una de mis historias favoritas. Y una de las historias favoritas de Jesús y Bartimeo es porque aunque era un hombre ciego, después que abre los ojos, ¿a quién es la primera persona que ve? A Jesús, al Salvador, al Dios hecho hombre. Eso debió haber sido maravilloso. Y me encantó, John, el domingo pasado cuando mencionaste esa parte de que Bartimeo creyó aún cuando no podía ver. Y esa es la descripción técnica de la fe. Es lo que dijo el autor de Hebreos. Fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es interesante y Bartimeo nos enseña acerca de eso. Así que, yendo al tema de hoy, Jesús y los niños, vamos a Mateo capítulo 19, versículos 13 al 14. El versículo 13 dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Ahora, estos niños no estaban endemoniados, ¿sí? Esos niños no necesitaban que Jesús les impusiera las manos porque tenían el espíritu de esclavitud, el espíritu de la mala suerte, el espíritu de la gripa, no pasaba nada de eso con esos niños. Mucho de eso pasa en la actualidad, ¿sí o no? Sí. Pero esos niños eran completamente inocentes y de hecho vamos a verlo, vamos a notarlo en las mismas palabras de Jesús. Y dicen que los discípulos reprendían a quienes los llevaban. El versículo 14 dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Entonces, rápidamente centramos nuestra atención en los niños. Eso es interesante. ¿Saben por qué es interesante? Las historias que hemos visto hasta ahora tratan de niños. No, tratan de personas adultas y las personas adultas son responsables por sí mismas, son independientes, no dependen de nadie más. Sin embargo, los niños esta vez son los que toman la importancia. Y leemos en el versículo 13, dice que llevaron
unos niños a Jesús? Es decir, ¿ellos fueron por su propia cuenta? No. ¿Por qué no fueron por su propia cuenta? Es sencillo. Porque son niños. Porque no dependen de sí mismos, dependen de la intervención, del cuidado, de la protección, de la guía de un adulto. ¿Quiénes llevaban estos niños? La Escritura no lo dice, pero si le apostamos a la tradición, eran los padres. Los padres de los niños, cuando vieron que Jesús estaba, ellos dijeron, qué bueno que aprovechamos esta ocasión y llevamos nuestros hijos, representamos nuestros niños a Jesús. Como iglesia es una práctica que todavía realizamos. Cuando algunos son padres, nos piden que tomemos un momento especial para que como iglesia presentamos a sus hijos a Dios. Y eso es lo que estaban haciendo estos padres, porque ellos eran responsables. ¿Saben qué hace un buen padre? Exactamente lo que estaban haciendo estos padres. Un buen padre hace hasta lo imposible porque sus hijos conozcan a Dios, porque sus hijos se acerquen a Jesús. ¿Y van a encontrar obstáculos? Claro. Los niños no se ponen citas con alguien, ¿cierto? Así que son los adultos, especialmente sus padres, los que propenden por esos encuentros de sus hijos con Jesús. Si ustedes son padres, tienen una responsabilidad grandísima, especialmente si son padres de niños. Y ese es el momento en el que ustedes más pueden influir en la vida de sus hijos y aprovechar para hablarles y darles a conocer a Jesús y su plan. ¿Saben qué es lo interesante? Que los chicos también encontraron un obstáculo. Y si vamos un poquito atrás a las otras historias, ¿cuál era el problema con Zaqueo? ¿Cuál era el obstáculo para que Zaqueo viera a Jesús? Su estatura, tal vez su reputación. Ese era un obstáculo. Pero cuando vamos un poquitico más adelante y nos encontramos con la mujer samaritana, ¿cuál era su obstáculo? Su pecado. Tenía tanto pecado en su vida que ni siquiera quería tocar el tema. Y si continuamos un poquito y nos encontramos con Nicodemo, ¿cuál era el problema o cuál era el obstáculo con Nicodemo? ¿Cuál? Tal vez su entorno, ¿cierto? Tal vez su posición, tal vez su conocimiento. Era un maestro de la ley. ¿Recuerdan que Jesús les dice, ¿cómo es que tú, siendo maestro de la ley, me preguntas estas cosas? Ahora, Jesús no lo estaba ridiculizando. Jesús solo quería poner al descubierto su falta de conocimiento y una verdad que transformara su vida. Solo tenía conocimiento que no estaba aplicando, que no estaba surgiendo efecto en su vida. Si vamos un poquito más adelante, ¿cuál era el problema con Bartimeo? ¿Cuál era su impedimento para ver a Jesús? Era ciego. No podía tal vez desplazarse a otro lugar. ¿Cómo se dirigía a donde estaba Jesús? Pero escuchó. Y escuchando, aun cuando no veía, creyó en Jesús, pero tenía una limitante, un obstáculo. ¿Y qué pasó con los chicos? ¿Quién le impedía a los niños? Los niños no tienen prejuicios, ¿cierto? Pero ¿quién le impedía a los niños ir a Jesús? Interesantemente, los mismos discípulos. Aquí hay un principio importante. Cada vez alguien o algo se va a querer interponer entre Jesús y nosotros. No importa si eres un niño, si eres un adolescente, si eres una persona que llevas 1, 2, 7, 10, 20, 40, 50 años en la iglesia. Cada vez va a haber algo o alguien que va a atravesarse para que nosotros no tengamos esos momentos especiales con Jesús. ¿Y saben? Si realmente amamos a Jesús,
vamos a entenderlo y vamos a luchar para que esos encuentros se den. Si nosotros amamos a alguien, hacemos lo posible. Si no amamos a una persona, encontramos cualquier excusa para no acudir a un encuentro. Eso es algo fácil de entender. ¿Saben? Como hombre soltero, que fui alguna vez por muchos años, tuve que esperar muchos años por una esposa. Como hombre soltero mantuve algunas reglas personales a la hora de las citas y a la hora de querer darme la oportunidad con alguien, a la hora de conocer a alguien. Siempre me dije a mí mismo, ¿ustedes han hablado consigo mismo? ¿Sí? Se paran frente al espejo y dicen, mí mismo, escucha esto. Siempre me dije, si son barreras de tiempo, de distancia, externas, ajenas a la relación, hay que luchar. Hay que luchar, hay que persistir, hay que encontrar las herramientas. Como hombre me dije, tienes que conquistar. Esa fue una regla. Pero por el contrario, si hay obstáculos que simplemente ponen al descubierto un desinterés en la otra persona, hacia un lado. Porque donde hay amor, uno encuentra razones. Donde no hay amor, uno encuentra las excusas. Y no es diferente con Dios. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Es un enamoramiento, día a día. En el futuro nosotros como iglesia vamos a ser la esposa del Cordero. Esa es una realidad. Y al menos que nosotros entendamos esa realidad, vamos a estar interesados por enamorarnos cada vez más y más de Jesús. Así que, hablando de los niños, es interesante que los mismos discípulos fueron quienes le impedían a los niños, o sea, los adultos. ¿Saben cuál es el mayor problema para que los niños se acerquen a Dios? Para que se acerquen a Jesús. No son las redes sociales. No son las diferentes teorías y posiciones doctrinales. Los niños no saben de eso. ¿Saben quiénes son? Nosotros, los adultos, a veces los padres. Y por favor, yo no estoy diciendo que entonces un padre es culpable porque su hijo no conoce cuando le impide ir a la iglesia. ¿Saben qué es triste? Tenemos un chico, conoció la iglesia el año pasado por la actividad de los chicos. El año pasado llamó Operación Ártico. Y a través de esa actividad, algunos chicos conocieron y se quedaron. Uno de esos chicos nos lo encontramos en la calle y se emociona tanto, está tan feliz y siempre nos dice, mira, los extraño mucho. Y siempre le decimos, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y dice, mi papá no me deja ser cristiano. Mi papá no me deja ser cristiano. Eso es triste, ¿cierto? Eso duele. Ahora, imagino que su padre tiene razones para que él no esté. Pero si este papá no tiene cuidado, va a vivir las consecuencias más adelante de que su hijo se acerque a Dios, de que pueda conocer a Dios. ¿Recuerdan con Viva Norte? La primera palabrita, la primera C, conocer. Queremos que todo el mundo conozca a Dios, pero desafortunadamente a veces los adultos le impiden, especialmente a los niños, a los que dependen de los adultos, conocer a Dios. Ahora, ese es el caso de este papá. Pero no es la única forma en que nosotros podemos hacer que los niños nos lleguen a Jesús. Mi esposa me cuenta historias tristes de chicos que dicen, mira, mi papá dice que ama a Dios, pero realmente yo siento que no nos ama a nosotros. Y usted y yo conocemos tantísimas historias de esas. A veces nuestro ejemplo es lo que impide que no solamente niños, sino que es un tropiezo para que otros se acerquen a Jesús. No quiero ser tan duro con los discípulos y caer en el error de juzgarlos porque lo hicieron,
Después de todo, imagino que su preocupación era mantener el orden, ¿cierto? Como mencionamos al principio, entre más ocupados o más importantes son las personas, menos tiempo tienen para los chicos. Tal vez los discípulos pensaban de esa manera. Decían, bueno, la verdad es que si dejamos a estos niños, la verdad no, que vayan con sus papás, ese no es el tiempo para que ellos estén interrumpiendo. Pero no queremos juzgarlos. Más bien, prefiero decir que los discípulos consideraron a los niños irrelevantes en el contexto. Tal vez pensaron, no es el lugar para ellos. No es la ocasión para ellos. Tal vez pensaron, eso se nos puede salir de control, nos puede dañar el plan inicial. Así que por eso les impedían a los papás que llevaran a sus niños. No significaban mucho en su mente. Pero ¿cuánto significaban para Jesús? Y ahí encontramos la respuesta a la primera pregunta. En sus boletines, ¿qué veía Jesús en los niños? Lo primero que yo puedo notar es que veía una completa dependencia. Jesús veía en los niños una completa dependencia en sus padres, pero también en Él. Escuchen ese mismo relato de Mateo, pero en palabras de Marcos. En Marcos 10, 13, 16 leemos lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y el versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, ¿como quién? Como un niño, no entrará en él. Y tomándolos, ¿de qué manera? En sus brazos. ¿Notan que Mateo no hace esa especificación? Pero Marcos sí añade ese detalle. Dice que Jesús los tomaba en los brazos, los ponía poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿No les parece hermoso? ¿Qué tal si todos los líderes espirituales de nuestra época tuviesen esa misma simpatía con los chicos y que sus padres estuvieran tan tranquilos de que los niños están en sus brazos? ¿No les parece a ustedes genial? ¿No les habla eso acerca de quién era Jesús? ¿Ustedes pueden imaginar la ternura que irradiaba, el cuidado, su compasión, su ternura? Tanto como para que un niño no tuviese ningún problema a la hora de ir a sus brazos, y también sus padres. Ustedes que son padres han notado de forma especial en que los años, el desarrollo motriz y emocional los aparta de sus hijos. ¿Sí han vivido eso? Cómo al principio no quieren desprenderse de papá y mamá, y cómo con el paso de los años ya les da pena ir de la mano con papá o mamá. Ahora, ustedes que son padres, ¿extrañan eso? Ojalá lo extrañen. Y si lo extrañan, es porque saben lo bien que se siente. Y si saben lo bien que se sienten, entonces pueden evaluar de una manera especial el anhelo con el que Jesús desea tomarnos cada vez también a nosotros. Él desea caminar a nuestro lado, no quiere vernos lejos. Cuando crecemos nos consideramos tan independientes, ¿cierto? Incluso autosuficientes. Pero cuando crecemos en conocimiento, no las sabemos todas, así que nosotros podemos solos, porque somos grandes. Y es así como pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Conocemos a Jesús, somos bebés espirituales, amamos sentirnos abrazados por Él,
¿Quién de nosotros recién llegó a la iglesia, recién empezó a conocer a Jesús, no se sentía como un bebé, consentido? Quería estar ahí, quería que eso no cambiara. Pero con el paso del tiempo adquirimos conocimiento, empezamos a crecer. Y ¿saben? Aquello que debería acercarnos más y enamorarnos más, terminó por alejarnos. Conozco personas que aumentaron su conocimiento acerca de Jesús, acerca de la Biblia, y es como si ellos ahora son los señores y Jesús es el bebé en sus brazos. Ellos ahora son los que saben y los que dicen a dónde va todo. Y ¿saben una cosa? Cada vez es más y más frecuente que esto ocurra. Personas que entre más conocimiento tienen, más lejos están de Jesús. Eso es contradictorio, pero es real. Tan verdad, tan cierto, como que un bebé no decide. Y por eso Jesús tomó a estos bebés y aprovechó ese momento. Es verdad que un bebé no decide, es verdad que un niño obedece, ¿sí o no? Pero también es cierto que un joven pregunta. Y así como va creciendo, nos volvemos más y más críticos. Y es algo que aplaudimos, está bien. Pero tenemos que tener cuidado. Un joven pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago más tarde? ¿Qué pasa si lo hago más tarde? ¿Y qué dice el adulto a eso? ¿Lo haces por qué? Porque yo digo, porque yo sé cómo se hace, porque lo he aprendido, porque lo he vivido, porque tengo la experiencia, así que tú obedeces, yo soy el que mando, hazlo. Y entre más viejos, somos más tercos en nuestro propio conocimiento. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, versículos 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se ¿qué? Jacte en su presencia, a fin de que nadie se vanagloríe en su presencia, a fin de que nadie diga, es que yo leí y me la sé, es que yo escuché a fulanito, es que fulanito dice, es que yo me leí las tesis de Lutero, es que yo me leí las posiciones calvinistas. Entonces, yo sé cómo funciona Dios. Y entre más adquirimos conocimiento, menos disfrutamos de una relación con Jesús. Tristemente ocurre. Pero ¿qué vio Jesús en los niños? Una dependencia total en Él. Sin prejuicios. Simplemente llegaron a sus brazos, no llegaron preguntando, ¿por qué? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Tú qué piensas de la predestinación, Jesús? No le preguntaron, Jesús, ¿tú qué opinas de los dinosaurios? ¿Existieron o no existieron? No llegaron preguntándole a Jesús, Jesús, ¿tú qué opinas de eso de la política? Es que yo siento que la iglesia y la política no deben ir. No, ellos no tienen esas cosas. Y por ende dependen completamente de Jesús, que es el Maestro. Pero ¿qué vio Jesús en los niños? Segundo punto, o punto número 2 del punto número 1, un ejemplo. Y este es un detalle importante. Aunque Marcos y Mateo hablan del mismo episodio, Marcos añade que Jesús los tomó
en sus brazos. Pero más importante aún, los dos ponen al manifiesto lo que Jesús considera más importante de su enseñanza en ese momento. Los dos dicen, en el caso de Mateo, dice, el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Ellos quiénes? Los niños. En el caso de Marcos dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y de hecho Marcos añade, de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué son un ejemplo? ¿Por qué Jesús los tomó como ejemplo? Porque un niño depende completamente de su padre, de un adulto responsable. No es autosuficiente, no es independiente. Como un niño que no tiene nada que argumentar frente a su creador, sino todo que disfrutar. No es en vano que cuando éramos niños queríamos crecer. Y queríamos crecer porque queríamos tomar nuestras propias decisiones. Y nos crecimos y nos dimos cuenta que no era negocio. Y ahora queremos seguir siendo niños. Y nos haría bien si somos niños o como niños delante de Jesús. Jesús dijo, sean como niños, sean como un recién nacido que no ha hecho nada para nacer. A propósito, este es a la vez un mensaje contundente acerca de la gracia. Este es un mensaje contundente acerca de la gracia. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hicimos nada para nacer. ¿Sí o no? Dependió completamente de quién, de nuestros padres. ¿Qué hicimos nosotros para nacer? Absolutamente nada. Y cuando Jesús les dice, tienen que ser como niños para entrar al reino de Dios, simplemente les está diciendo eso. No depende de ustedes. Así como no hicimos nada para nacer terrenalmente, tampoco podemos hacer absolutamente nada. ¿Para qué? Para ganar la vida eterna. Es por gracia. Un niño no discute esas cosas. Los grandes, sí. ¿Por qué? Porque nos cuesta confiar. Más interesante aún es que cuando nosotros vamos un poquitico atrás del relato de Mateo, Jesús está hablando de la familia. Jesús está tocando el tema del divorcio, el tema del matrimonio. Pero si nosotros vamos un poquitito más adelante, después de que Jesús da lugar a su experiencia con los niños, viene la parábola o la historia del joven rico. Es como si Jesús o es como si Mateo dijera, si vamos a hablar de los hijos o de la familia, vamos a hablar de los hijos. Y es como si Mateo dijera, si vamos a hablar del reino, hablemos de una dependencia total en la obra de Jesús. ¿Por qué tenemos que enredarnos? Enfoquemos en lo que Él hizo y dejemos de pensar, como lo haría un niño, en lo que nosotros debemos y podemos hacer. Entonces, el punto número 3 del primer punto, Jesús también vio una noción de reino para nosotros. ¿Recuerdan qué vio Jesús en los niños? Dependencia total, un ejemplo, una noción de reino para nosotros. Así como el mundo de los recién nacidos, inocente, limpio, puro, sin maldad, así será el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Puro, limpio, sin maldad, santo. Punto número 2, ¿qué veían los niños en Jesús? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué dirían a la pregunta, ¿qué veían los niños en Jesús? ¿Alguien extraordinario? ¿Ok? ¿Alguien que inspira confianza? ¿Un amigo? ¿Alguien amoroso?
Ok, interesante. Veían tal vez muchas cosas. Mm, Quizá la respuesta es más sencilla de lo que pensamos. Y para responder la pregunta, es importante que nos coloquemos por un instante en los zapatos de esos padres que llevaban a sus niños. Ah, ¿Pueden imaginar ustedes lo que estos padres también veían en Jesús para que dejaran a sus niños ir a sus brazos? ¿Qué veían los padres en Jesús? Ellos eran los adultos, ellos tenían los prejuicios. Sin embargo, no pusieron ningún obstáculo para que los niños fueran. Tal vez es todo lo que ustedes acaban de decir, pero tengo una pregunta. ¿Ustedes dejarían que sus hijos estén en los brazos de un extraño? No lo harían, ¿cierto? Cuesta. De hecho, con mucha frecuencia los padres que llegan por primera vez dejan sus niños arriba con las profesoras de escuela dominical y están muy expectantes. Casi que cada momento quieren subir y mirar para asegurarse de que sus hijos están en buenas manos. Y cuando yo veo eso, me siento orgulloso de poderles decir, tranquilos, están en buenas manos. Porque en Conviva buscamos eso, que los niños conozcan a Dios y que estén protegidos. Pero, ¿qué ven los niños en Jesús? ¿Qué puede ver un ser cuya alma está limpia? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Qué puede ver un ser cuyo corazón, cuya mente está completamente limpia? ¿Qué pueden proyectar? ¿Ustedes han escuchado alguna vez que el que las usa se las imagina? ¿Saben ustedes por qué a los adultos a veces nos cuesta confiar? ¿Por qué nos cuesta ver al otro con buenos ojos? Precisamente por eso, porque nuestro corazón está sucio, porque en nuestro corazón hay pecado, hay maldad. Y todo lo que vemos desde nuestro corazón, lo vemos con esa proyección. Pero ¿qué veían los niños en Jesús? Veían justo como cada persona debería ver a Jesús, como alguien santo, como no lo pudieron ver los fariseos, como no lo pudieron ver los sacerdotes. Quien las usa se las imagina, el ladrón juzga por su condición, decimos, ¿cierto? Porque no podemos ver a los demás y verlos mejor que nosotros. Pero la mirada de un niño es diferente. Los niños veían en Jesús a alguien lo demasiado fuerte como para sostenerlos, pero demasiado tierno y delicado como para reposar y descansar en sus brazos. Eso es lo que un niño ve en Jesús. Un Dios santo, un Salvador amoroso, un amigo confiable. ¿Qué ves tú en Jesús? ¿Qué vemos nosotros en Jesús? Un corazón limpio lo ve todo limpio. Por eso los niños veían a Jesús de esa manera. Un corazón impuro difícilmente verá algo puro. Saben, me parece maravilloso que Jesús amó a esos niños y que aprovecha esa experiencia para recordarnos a través de ellos que aunque somos viejos, que aunque hemos ido demasiado lejos, que aunque hemos pecado tal vez mucho o tal vez poco, podemos estar en sus brazos todavía. Eso es maravilloso. Solo si confiamos en Él, como lo hace ¿quién? Como lo haría un niño. Pero nos cuesta tanto. Y tal vez necesitamos recordar que no importan los obstáculos que se puedan presentar en la vida,
Existe un Salvador amoroso, tierno, delicado y poderoso, diciendo cada vez aquellos tropiezos, no le impida venir a mí. Jesús aquella vez le dijo a sus discípulos, no les impidan a los niños. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron. ¿Creen ustedes que Jesús no tiene el poder suficiente para quitar esos tropiezos? Como lo hizo con los discípulos, lo hace todavía. Pero la pregunta es, ¿usted y yo estamos tan interesados de gustar cada vez de Jesús? Que aunque Él quita los obstáculos, vamos a amar estar cerca. Ojalá, sí. Porque ciertamente todo el tiempo Jesús está removiendo obstáculos. Esa es una realidad. Pero la pregunta es, ¿estamos usted y yo dispuestos a estar caminando de su mano? ¿Por qué no en sus brazos cada vez? Tomemos un momento para orar. No es una coincidencia que cada una de las personas que tratamos en esta serie tuvieron un impedimento, un obstáculo, una barrera, una limitante para acercarse a Jesús. No es casualidad que usted y yo los seguimos teniendo cada día. A veces en nuestra familia, nuestros amigos, el tiempo, el transporte, el factor económico, la salud. Pero ¿saben qué es maravilloso? Hoy Jesús nos dice, cada vez que tú te quieras acercar a mí, puedes escuchar mi voz diciendo a eso que te impide, por favor, no estorbes, no le quites el privilegio, no te metas entre mi hijo y yo. Como Jesús lo hizo con sus discípulos, como lo hizo con la multitud, como lo hizo con los prejuicios de Nicodemo, como lo hizo con el pecado de la mujer samaritana, como lo hizo con la ceguez de Bartimeo, Jesús lo hace todavía con cada uno de nosotros cada vez que nos acercamos a Él. Él quiere quitar todo aquello que nos impide verle y conocerle cada vez más. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Amas tanto a Jesús? ¿Deseas tanto encontrarte con Él que puedes escuchar su voz abriéndote camino? Mi Rey, yo te alabo esta mañana por la serie que nos has permitido tener y pongo en tus manos la siguiente. Y Rey, te doy gracias porque a través de estas experiencias tú nos has manifestado una vez más tu amor, de tantas formas que podemos entender que no hay pecado, que no hay nada ni nadie que se interponga cuando nosotros amamos esos tiempos contigo. Y yo te ruego, mi Señor, que cada vez nosotros escuchamos tu voz y que nos movemos por encima, por debajo, por los lados, de todo aquello que quiere impedirnos esos encuentros contigo. Muchas gracias por tu palabra esta mañana y gracias, Señor, porque tú hiciste todo. Nosotros no tenemos excusas, solo tenemos razones para amarte y para desear estar lo suficientemente cerca de ti, como lo hicieron aquellos niños que incluso pudieron estar en tus brazos y sentir tu calor, sentir tu ternura, tu pasión, tu amor. Muchas gracias, Señor, porque aún podemos hacerlo. No importa si somos viejos, es lo que tú amas. Y te ruego que nosotros también anhelemos eso mismo. En el nombre de tu Hijo.